Bueno, el objetivo de este video es que recorramos juntos esta estructura, este género, este formato de comunicación científica que es el artículo. Acá vamos a estar trabajando con este ejemplo, que es un artículo que ustedes tienen linkeado ahí desde el módulo, es un artículo propio, es un artículo que escribimos con un colega, con Juan Pablo, y es un artículo que se dice que es empírico, porque es un artículo que de alguna manera busca aportar datos acerca de la realidad. Esto es a diferencia de un artículo que no es empírico, como podría ser un artículo teórico. Un artículo teórico busca aclarar algo acerca de una teoría y tienen un formato un poco más flexible, un poco menos estructurado. Así que vamos a empezar por un artículo empírico para ver el formato más cuadradito y después vemos un artículo teórico. Bueno, lo primero que vamos a ver en los artículos, por lo general, es, aparte de la información de la publicación en la que se encuentran, que en este caso, este artículo es parte de unas memorias de un congreso, así que no suele llevar mucha información. Lo que vamos a encontrar es, primero, un título. Por lo general, estos títulos suelen estar en castellano y en inglés. Más allá del contenido del artículo, que es lo que vamos a estar viendo ahora, vamos a ver que hay algunos datos. Esos datos o metadatos tienen que ver con la forma de identificar ese artículo. Todos los artículos tienen un título, casi todos los artículos tienen además un título en inglés. Todos los artículos tienen un autor o un grupo de autores. Esos autores, por lo general, aparte se aclara de qué instituciones provienen. Esto es para poder medir la producción de las distintas instituciones. Ustedes saben que las universidades y los centros de investigación cumplen dos funciones: formar gente y generar conocimiento. Bueno, a través de medir estas comunicaciones es que se puede medir la producción o la productividad de distintos centros e instituciones, lo cual sabemos que es controversial, pero bueno, es el criterio cuantitativo que suele imperar. Aparte de estar la aclaración acerca de las instituciones de las que proveen los investigadores, por lo general se incluye una dirección de contacto. Esto es porque, bueno, obviamente la idea de hacer público los resultados de investigación es para que los mismos puedan ser agarrados y discutidos y ser parte de una discusión de una comunidad más amplia. Así que está bien visto que si a ustedes les interesó un artículo, que le escriban al autor, que le pregunten, que le pidan más materiales. O sea, la idea de poner y hacer público el conocimiento es justamente eso. Así que por eso es que por lo general se suelen incluir direcciones de mail o contacto. Todos los artículos por lo general después siguen con un resumen. Un resumen básicamente lo que hace es, en muy pocas palabras, entre 100 y 200 palabras, intenta condensar el sentido del artículo. Es decir, que se aclara cuál es el objetivo. Todas las comunicaciones tienen un objetivo. Se aclara para qué se escribe ese artículo y qué es lo que se quiere decir, cuál es la pregunta rectora que está ahí atrás. Y dependiendo del artículo se adelantan algunas cuestiones que tengan que ver con las decisiones metodológicas, o sea, con la forma en que el artículo se trató, y se adelantan por lo general también algunas conclusiones. Los resúmenes se suelen cargar en castellano y en inglés. Y además, en algunos casos, aparte del resumen, se le suelen añadir como unas etiquetas, unas palabras clave se llaman, o keywords en inglés, que básicamente son palabras como destacadas que te sirven para identificar de qué se está hablando en ese artículo. Esas palabras suelen ser generalmente conceptos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una perspectiva marxista, por ejemplo, muy probablemente una palabra clave para mí sea clase social. Eso significa que si yo agarro todos los artículos que tienen la palabra clave clase social, lo que voy a tener en alguna manera es una discusión en todos ellos acerca de la idea de clase social. Tanto los resúmenes como los keywords, o sea, los resúmenes como las palabras claves, son criterios de búsqueda. Y cuando ustedes buscan en los portales, como los que vimos ahí en DOAJ, en Redalic, en Cielo, en lo que sea, por lo general, en muchos casos, la búsqueda comienza por los resúmenes y los abstracts. Resumen, título y abstract. Y después en el texto, en el cuerpo completo del texto. Bueno, veamos este artículo. En este caso particular, el artículo se llama Hacia una exploración de las representaciones sociales en torno al Big Data. Representación social es un concepto de la psicología social que tiene que ver con el estudio del sentido común y del pensamiento, podríamos así decir, de la gente, digamos, en torno a un problema.
Ese problema en este caso es el Big Data, es el fenómeno, o sea, es tomado el Big Data como un fenómeno social y lo que se interesa es ver cómo distintos grupos o cómo la gente, podríamos decir, piensa y se representa mentalmente al Big Data. Ese es el objetivo de este artículo. Entonces, nosotros decimos en el resumen que compartimos los primeros resultados de una investigación en curso cuyo objetivo es explorar las representaciones sociales del Big Data. Es decir, acá estamos aclarando de que estos resultados que estamos presentando acá son los primeros resultados de una investigación más amplia. Para ello, se tomó un cuestionario dirigido, compuesto por la técnica de evocación libre de palabra, una muestra de 247 estudiantes y graduados universitarios argentinos de distintas carreras, es decir, que tomamos una encuesta, leímos la chance a que cada persona que conteste, básicamente lo que hicimos fue pedirles, bueno, que nos digan cuáles son las primeras palabras que les viene a la cabeza cuando les decimos Big Data, cuando decimos inteligencia artificial, cuando decimos ciencia de datos y fenómenos así parecidos. Y después se aclara que entre las preguntas que estuvimos explorando tenían que ver con qué ideas se evocan con la representación social de Big Data y cómo es que estas ideas se estructuran, qué temas se puede distinguir por la concurrencia o ocasión de la respuesta y cuál es la orientación o valoración y cuáles son las fuentes de consulta acerca del Big Data. O sea, estas son básicamente las preguntas que nosotros vamos a buscar analizar y que estaban obviamente incluidas en la encuesta. El resumen es lo primero que se lee. Siempre se empieza por un resumen porque el resumen de alguna manera condensa todo lo que sigue. Después vamos a ir a la introducción. La introducción es la primera parte del artículo. Les muestro en líneas generales cuáles son las estructuras y ahora vamos una por una. La primera es la introducción. Esto es en los artículos empíricos. Como les decía, los artículos teóricos suelen ser un poco más flexibles, pero la lógica no deja de ser distinta. Lo primero que tenemos es generalmente una introducción, donde se pone en contexto al artículo. Esto ahora lo vemos. Lo segundo que se suele incluir es el método. El método básicamente da cuenta de los caminos por los cuales se obtuvo el dato y se procesó ese dato para poder contestar las preguntas. En tercer lugar, después del método vienen los resultados. Los resultados suelen ser las respuestas a esas preguntas de una manera que una persona los pueda leer y pueda de alguna manera entender y ver lo que nosotros vimos en ese estudio. Eso se suele hacer por lo general a través de tablas y gráficos si es que el estudio es cuantitativo, o a través de frases e ideas si es que el estudio es cualitativo, es decir, si se trabajaron más con entrevistas o con lectura de textos, o a través de argumentos si es que el estudio es teórico. Bueno, acá tenemos los resultados para cada una de las preguntas que introducíamos, y después de los resultados suele venir la conclusión. Acá está, conclusión. En este caso es muy breve porque es una primera comunicación de una investigación, pero por lo general, a veces, aparte de la conclusión, se incluye una discusión que lo que hace es le da mayor vuelo teórico al estudio. Vamos ahora por cada una de estas secciones para entender un poco lo que se hace en ellas. En la introducción, como les decía, la idea es poner en contexto al lector y poner en contexto también al artículo. O sea, lo primero que se dice es, bueno, se introduce al tema del que vamos a estar hablando. En este caso se cuenta que este artículo es un primer artículo de una investigación más amplia, que tiene que ver con entender cómo es que se piensa en los fenómenos digitales. Acá decimos que este interés, o sea, que este proyecto es parte de un proyecto más amplio. Ese proyecto más amplio está, ¿qué es lo que decimos acá? Leo esta frase. Este interés surge como una línea complementaria a una investigación más amplia que busca problematizar el fenómeno del Big Data desde la perspectiva de los sistemas sociales y el constructivismo de Niklas Luhmann. Es decir, esto está diciendo, esta investigación es parte de un proyecto de investigación que tiene otras líneas que ya venimos desarrollando y que la estamos haciendo de una manera particular, siguiendo una teoría particular, que es la teoría de los sistemas sociales, y una visión particular, que es la visión del constructivismo de Niklas Luhmann. De esa manera, nosotros lo que hacemos en esta introducción es, no solamente le aclaramos al lector lo que vamos a estar trabajando, sino que aparte le decimos desde dónde lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque obviamente puede haber miles de personas trabajando los mismos temas, pero la manera en que nosotros nos preguntamos acerca de ese tema es lo que le da lo único de nuestra visión. Y esa visión, en nuestro caso, está informada por una teoría. Es decir, que estamos haciendo preguntas que de alguna manera puedan ser analizadas con esa teoría.
Acá ustedes van a ver que nosotros cuando decimos esto, es decir, cuando nos ubicamos en el concepto de esta teoría y de estos temas, acá van a ver esta llamada. Esta llamada, esto es una primera referencia, esto es una cita ya directamente. En este caso es una cita con un formato, este es un congreso de informática, así que tiene un estilo de citado que ustedes van a ver más en desarrollos de las ciencias duras que de las blandas. Nosotros solemos citar más de otro lado, o de las sociales, digo. Solemos citar de otra manera, pero bueno, ahora les muestro la diferencia. Empecemos con esta que es la más simple. Acá las referencias están ordenadas por números, es decir, que cada referencia acá en el texto tiene una entrada en la bibliografía. Vamos al final del artículo donde está la bibliografía. Acá. Las referencias que estábamos viendo son la 1 y la 2, que son estas dos, que son artículos en los cuales nosotros contamos el proyecto en el que se enmarca este artículo, esta producción particular. Acá lo que nos dice es, tenemos, bueno, el autor y el año en que se publicó ese artículo, el nombre del artículo, que está acá, y después del nombre del artículo se suele incluir dónde es que ese artículo se publicó, ya sea una revista, ya sea unas memorias de un congreso, y si es que es una publicación seriada, porque por ejemplo las revistas se publican cada 6 meses. Entonces uno tiene que decir, bueno, esto lo publiqué en tal revista y en tal número de la revista. Entonces en este caso es la revista 6, y después se incluyen las páginas. Es decir, que una persona que lee este artículo y que dice, en el cual decimos que esta investigación es parte de una línea de investigación más amplia, al ver esta referencia podía ir a buscar este artículo en internet y ver cómo es que este artículo es parte de una serie de artículos más amplios. Eso significa de alguna manera que esa es nuestra primera referencia, ese es nuestro primer vínculo. De esa manera nosotros decimos, esta comunicación es parte de una discusión, de una comunicación mayor. Volvamos a la introducción. Entonces, acá lo habíamos puesto en contexto al lector diciéndole cuáles son nuestros objetivos. Acá lo ponemos en un contexto de discusión más amplio, porque le decimos que esto que estamos trabajando también es parte de otras comunicaciones. Y acá decimos, particularmente acá empezamos a contar un poco más acerca del enfoque que tenemos. Acá lo que vamos a decir es que particularmente en esta investigación nos estamos centrando en el sentido común, y que al estar trabajando con el sentido común, básicamente estamos metiéndonos en el campo de la psicología social, que es una subdisciplina, una disciplina híbrida entre la psicología y la sociología, y que además vamos a estar trabajando en este campo con una teoría particular que es la teoría de las representaciones sociales. Aparte, acá aclaramos qué significa una representación social y decimos que la teoría de las representaciones sociales, básicamente nosotros la entendemos tal como la ha trabajado la referencia 3, la referencia 4 y la referencia 5. Así que vamos a volver a la bibliografía, en el cual nos enteramos que las referencias 3, 4 y 5 son los autores centrales de esta propuesta teórica de las representaciones sociales, que son Jodelet, Moscovici. Moscovici es el padre de la teoría, Jodelet es básicamente su principal aliada, su principal discípula, y es la que ha hecho los trabajos más interesantes acerca de representaciones sociales, y Wagner y Hayes, que reubicaron esa teoría para pensar el sentido común. Entonces, yo de esta manera, al ubicarme, al decir que esta comunicación es parte de esa comunicación más amplia que incluye a estos autores, yo ahora ya no tengo necesariamente que volver a contar la teoría. Si el lector necesita un poco más de información acerca de cómo es la teoría, y bueno, puede ir para eso a buscar estas referencias en internet, en una librería o donde sea, y leerlo directamente del autor. Así es como se vinculan comunicativamente los artículos. O sea, nosotros estamos diciendo que en este caso estamos entrando en una discusión, esa discusión tiene como referencia obligada para aquellas personas que quieran entender de qué estamos hablando, bueno, tiene a Jodelet, a Moscovici y a Wagner. Volvemos a la introducción. Entonces, acá aclarábamos el objetivo, nos poníamos en contexto con otras investigaciones, acá nos ponemos en un contexto teórico, es decir, que nos vinculamos con otras investigaciones a través de su teoría. Y una vez que ya pusimos al lector en contexto, en este párrafo lo que hacemos es dar cuenta de cuál es el conocimiento que ya tenemos, o sea, cuál es el conocimiento del que partimos, con un montón de referencias, ¿no? Otras referencias que llevan a otros estudios previos.
Esto es cuando, o sea, a esto nos referíamos cuando nosotros decimos que cuando uno participa de la comunicación científica, lo hace desde un colectivo, no lo hace solo. ¿Por qué? Porque al recuperar lo que los otros ya han trabajado, uno está de alguna manera metiéndose en esa discusión buscando dar un pasito para adelante, o buscando generar un dato nuevo, o buscando de alguna manera traer algo más a la mesa, pero si es algo más es porque ya consideramos lo que los otros han hecho. Bueno, en este párrafo se resume un poco, de alguna manera, lo que otros ya han hecho. Acá decimos que el fenómeno del Big Data ya ha sido analizado a través de otras teorías o a través de otras miradas y que, por ejemplo, en relación a la economía se ha dicho que se lo considera el nuevo petróleo, por ejemplo. Y acá, bueno, obviamente lo que les decía, las referencias a los trabajos que han trabajado. A esto nos referimos cuando decimos que, cuando la frase de Newton decía que estamos parados en los hombros de gigantes. Es decir, que nosotros estamos todo el tiempo agarrando lo mejor que ya hay sobre un tema, lo incorporamos a nuestra visión y buscamos la manera de seguir para adelante. Eso es lo que se suele hacer en la introducción, o a veces tiene una sección separada, que es como que es la de antecedentes o de conocimientos previos. Y después, por lo general, todas las introducciones terminan aclarando cuáles son las preguntas o cuál es el orden del argumento que sigue. Acá en este caso se aclaran 3 preguntas, que son las tres preguntas que vamos a intentar responder en las distintas secciones del resultado. Pero por lo general, otros artículos dicen, bueno, en lo que sigue, para poder dar cuenta de este objetivo, de esta pregunta general que tenemos, vamos a tener 3, 4 secciones en las cuales vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Es decir, que la introducción cierra dándole al lector una idea de cómo sigue el argumento de acá para adelante. Bueno, hasta ahí la introducción. Ahí ya nos puso en contexto al lector en un contexto de temas, en un contexto de teorías, en un contexto de discusiones, y lo ponemos en contexto del propio artículo, digamos, lo acabamos de organizarle y decirle cómo es que sigue el artículo para adelante. Ese es el sentido de la introducción. Vamos ahora al método. El método busca de alguna manera dar cuenta de las decisiones que nosotros tomamos en todo lo que tiene que ver con el manejo de los datos. El manejo y la interpretación, desde la construcción de los datos, o sea, la recolección, en nuestro caso tomar una encuesta, hasta cómo manejamos esos datos, hasta cómo los procesamos, qué tipo de cálculos hicimos, pues podríamos haber hecho infinitas cosas, pero cuáles son específicamente los que hicimos. Y obviamente acá en los métodos también hay un montón de referencias porque lo que se dice es que, o sea, para tener más detalles acerca de la manera en que hemos procesado los datos a través de una técnica particular, bueno, ahí el lector puede ir a buscar otros trabajos donde aclaren bien cómo es que se hace eso. El sentido del método es transparentar ese camino. Entonces los métodos tienen que ser en la medida de lo posible lo más detallados posible, porque nosotros tomamos muchas decisiones, esto lo van a ver ustedes en las materias de investigación, pero van a ver que ustedes toman muchas decisiones, y eso hace que cada investigación siga un camino propio. La idea del método es transparentar ese camino. En este caso se aclaran cuáles son los instrumentos son una encuesta, que es esta que tenemos acá, que es una aplicación que hicimos donde el usuario se le ofrecía una palabra y el usuario podía ingresar algunas palabras acá y además podía darle una valoración. Él aclaraba si es que esa palabra significaba algo que para él es positivo o es negativo. Después aclara quién es la gente que respondió a la encuesta, o sea, cómo se compone eso, y se aclara cómo es que se trabajaron los textos, porque acá hay, o sea, la gente introducía palabras y nosotros limpiamos esas palabras para poder procesarlas. Y después, ya una vez que se aclara ese camino, ya podemos pasar a los resultados. Los resultados, en este caso, están ordenados por cada una de las preguntas que nosotros nos hacíamos, que estaban aclaradas en el resumen, y son básicamente mostramos las tablas y los gráficos que salen de procesar los datos. En este caso, lo que estamos buscando es aclarar cuáles son las ideas centrales que hay en torno al Big Data, la idea que más aparece, que aparece más rápidamente, o sea, la que la gente tiene como más accesible a la hora de pensarlo, y la idea más compartida es que el Big Data tiene que ver con información, con datos, con tecnología y con control. Control está en color rojo porque es una idea que tiene un valor negativo. Esto tiene que ver un poco con el sentido ambivalente que tiene el Big Data y muchos fenómenos tecnológicos que suelen pensar como algo positivo, pero a la vez como un riesgo de que otros nos controlen, de que otros nos manipulen. Bueno, ahí están estos son
son todos gráficos y tablas que buscan de alguna manera responder estas preguntas. No nos vamos a detener en este detalle. Por lo general, los resultados no suelen tener muchas citas porque acá es más que nada lo que se busca es describir lo que los datos no dicen, no suele llevar mucha discusión. Esa discusión suele reaparecer después en la conclusión y en las discusiones. En este caso particular, la conclusión es muy breve. Básicamente lo que nosotros decimos acá es volvemos como a decir, bueno, nuestros objetivos eran estos y estos datos particulares son muy iniciales, así que son conclusiones muy chiquititas, donde simplemente tomamos un poco de distancia y decimos, guarda, esto hay que seguir investigándolo, y además decimos que, bueno, hay más trabajo para adelante. Eso es lo que hacemos en las conclusiones, y después vienen las referencias formateadas con el estilo particular que pidan en cada publicación. Les muestro otro artículo que también lo van a tener linkeado en el módulo para que veamos esto mismo, pero con otro formato. Este es el artículo de Farías, es un artículo teórico, este es un artículo que no busca aportar datos acerca de algún aspecto de la realidad, sino que busca aclarar alguna noción de una teoría. En este caso se trata de la teoría de Bourdieu, que si vieron el video en el que estaba Pedro Giordano, él aclaraba que Bourdieu es un autor que busca de alguna manera sintetizar distintas corrientes en la sociología. Particularmente lo que Bourdieu busca es como unir una sociología que estaba muy centrada en la estructura o en el sistema, es decir, en las condiciones sociales, y una sociología centrada en la acción que pone el foco en el individuo y en su voluntad y en su sentido. Entonces, Bourdieu lo que hace es presenta una teoría y hay una noción central, que es la noción de hábitus, que busca de alguna manera incorporar estas dos maneras de pensar a la sociología. Esto es lo que va a hacer, y lo que va a hacer Farías en este texto es discutir la manera en que esa noción de hábitus se introduce y se define, básicamente para decir de que este intento de Bourdieu de conciliar la estructura con la acción o el sistema con el individuo, o como lo dicen en los términos de Bourdieu, objetivismo y subjetivismo, bueno, que esta solución, esta manera de hacer lo que tiene Bourdieu no está bien resuelta y que esta diferencia vuelve a aparecer incluso adentro del hábitus y que incluso más adentro de la manera en que tiene de definir la noción de hábitus, tiene más peso uno de estos dos polos, entonces el intento de Bourdieu no sería exitoso. Es un trabajo teórico, estamos discutiendo una noción, la noción de hábitus. Entonces, en este caso es un artículo de una revista, la revista Convergencia, es una revista latinoamericana muy buena, donde el autor tiene acá obviamente un título, de vuelta sabemos quién es la persona que escribe el artículo, sabemos dónde es que esa persona trabaja o desde dónde es que investiga, y tenemos acá su contacto si quisiéramos charlar con él. Acá volvemos a tener el resumen, pero primero lo tenemos en inglés, como abstract, y acá tenemos las palabras que yo les decía que uno introduce para identificar este texto. En este caso son Bourdieu, que es el nombre del autor, hábitus, que es el concepto central, Kexis, las asimetrías y las paradojas, que son formas que tenemos de pensar esas relaciones. Ahí está, en inglés y en castellano. Y después, bueno, tenemos acá una introducción. Al ser un trabajo teórico, la estructura es bastante más flexible, pero dentro de todo hace de alguna manera lo mismo que hacíamos en los anteriores. En esta primera sección, que no la llama introducción, la llama protosociología de Pierre Bourdieu, lo que él hace es meternos en un problema. Y ese problema es el problema de la relación entre el individuo y la estructura, o entre la acción y el sistema, y que es un problema que está desde siempre en la sociología, que arranca desde que se puede ver ya incluso en los mismos padres fundadores. Entonces lo que él va a decir nos va a poner en contexto de ese problema, y es justamente esto lo que les acabo de decir que él lo está haciendo. O sea, basta revisar, dice, la historia de nuestra disciplina, desde Marx, Weber, Durkheim, hasta Bourdieu, Habermas, para encontrar que hay soluciones alternativas a esta manera de pensar qué es lo social. Y de hecho, más adelante, él introduce estas dos respuestas, que son las que él va de alguna manera a buscar, las que Bourdieu, digamos, busca desactivar, que es la respuesta del objetivismo y del subjetivismo. Después, más adelante, acá,
lo que él va a decir es, bueno, nos va a contar esta idea que tiene Bourdieu de buscar esta manera de vincular estos campos, y él va a adelantar el argumento de que esto lo hace a través del concepto de hábitus, y él va a adelantar el argumento de que esta solución que tiene Bourdieu no es tan clara. De hecho, acá él dice, en definitiva, hábitus es el concepto utilizado por Bourdieu para hacerse cargo de la pregunta qué es y cómo es posible social. A través de él, Bourdieu elabora una compleja teoría sobre la forma en que el individuo y la sociedad se interrelacionan, una teoría sobre las prácticas sociales que alega ser capaz de trascender tanto las limitaciones del objetivismo como la del subjetivismo. Profundizar en las descripciones y en las definiciones y descripciones que da Bourdieu sobre este punto medio es de vital importancia para primero comprender y luego evaluar su propuesta teórica. Es decir, que nos está aclarando que el objetivo de su artículo va a ser centrarse en ese concepto particular de hábitos. Y eso es lo que él va a hacer en el resto de este artículo. Veamos una cosa solamente con respecto a este artículo, que es la manera que tiene de citar. No tiene muchas citas en la introducción, porque básicamente está hablando de la sociología a nivel general, entonces todos sabemos quién es Marx, quién es Weber, entonces no tiene mucha necesidad de citarlo acá para la manera en que lo está introduciendo. Pero acá en esta hoja, que sería la tercera, acá tenemos la primera cita que encontramos. Él acá lo que está haciendo es citar las primeras maneras en que aparece la teoría la noción de hábitus en la teoría de Bourdieu, y él acá lo que nos va a decir es, lo que va a hacer es, dado que es tan importante hablar sobre la definición, él va a incluir una cita que es textual, es decir, que esto está copiado textual tal como lo escribió Bourdieu. En este caso está traducido del francés, entiendo, y acá era clara que la traducción es del IF por Ignacio Farías. Y esta es la cita textual. La lógica práctica que tiene por principio, sistema de esquemas, generaciones, etcétera, 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 etcétera. Y acá nos aclara que esto que es de Bourdieu, del libro de 1994 y de la página 174. Es decir, que acá no solamente nos vinculó con un trabajo de Bourdieu, sino que literalmente nos está diciendo, esta frase que estoy tomando y que vamos a estar discutiendo, esta y otras frases, está en un libro particular de Bourdieu y está en una página particular de Bourdieu. O sea que nosotros podríamos de alguna manera, así como en la parte de método de los artículos empíricos buscábamos deshacer el camino de la investigación, bueno, uno podría deshacer el camino en el cual se inserta esta comunicación. Y podría ir a ver si es que esto es lo que Bourdieu quería decir, podría leer un poco más el contexto en el que Bourdieu introduce estas nociones. Vamos a la bibliografía a ver cuál es el texto de 1994, debe ser el sentido práctico. Acá, Bourdieu, 1994, el sentido práctico, en la edición de París. Esta forma de introducir la información, este es un formato particular, esto es autor y año, o sea, no es como en este caso donde introducíamos un numerito y después nos referenciamos simplemente por el numerito, sino que acá es por el nombre del autor y el año. De esa manera uno puede incluir varias obras del mismo autor y se fija por esto. Cuando hay varios años se suele incluir, por ejemplo, 1984A, 1984B. Esta es la forma que se cita en el cuerpo y en la referencia. Es la manera que uno tiene de vincular lo que se está diciendo en esta idea particular, en este párrafo, en este pedacito particular, con la obra más amplia. Bueno, les quedan los artículos ahí para que chusmen. Los invito a que ustedes hagan sus propias búsquedas y que empiecen a revisar a empezar a chusmear estos artículos, empezar a familiarizarse un poco con el estilo en que se escribe en artículos en relación a los temas que a ustedes más les interesan.